Bien, buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Ya, vamos a iniciar la sesión de hoy día correspondiente a lunes 25 de mayo. Esta sesión ya corresponde a lo que es el capítulo 8. Comenzamos ya a ver lo que es direccionamiento IP, contenidos que corresponden esencialmente a lo que es capa 3 del modelo OSI. Así que en este capítulo vamos a explicar brevemente lo que son los conceptos de direccionamiento IP, conversión de formato binario decimal. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto?, de cálculo IP y luego, al terminar, ¿cierto?, les voy a compartir unos ejercicios, unos laboratorios para que practiquen lo que es la conversión de binario a decimal mediante calculadora o mediante alguna planilla de Excel. Bien, ese es el objetivo de la clase. Es importante que vayan respondiendo en el chat. Voy a ir haciendo algunas preguntas con respecto a los cálculos IP que vamos a responder en pantalla y les va a servir a ustedes para ir preparándose con los contenidos. Bien, eso es el contexto que vamos a trabajar. Entonces, IPv4, ver lo que son los formatos de dirección IP, hacer un cálculo de conversión o transformar las IP de formato decimal a binario, reconocer las clases de dirección IP y ya la siguiente sesión estaríamos también trabajando con conceptos de IPv6. La idea es que veamos el formato IPv4, formato IPv6. Ya, la próxima semana, ¿cierto? Los contenidos también se mantienen. Son 2 semanas de trabajar con direccionamiento IP. Bien, para ir avanzando entonces tenemos lo que es los contenidos del capítulo, ya lo explicamos, dirección IPv4, dirección IPv6, lo vamos a trabajar durante 2 semanas y durante 4 sesiones, por lo tanto entre hoy y mañana y la próxima semana también vamos a verlo, ¿ya? Importante que vayan repasando los capítulos, vayan repasando los contenidos, las pruebas están habilitadas nuevamente, así que vayan desarrollándolas durante estos días. Bien. Eso es esencialmente lo que vamos a trabajar. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Primero entender que las direcciones IP, como hemos ya recordando del capítulo anterior, las direcciones IP son las direcciones lógicas que se le asignan a las tarjetas de red de los hosts de una red, en las cuales se pueden trabajar en dos formatos, en IPv4 e IPv6. Son direcciones de tipo lógica. Por lo tanto, estas direcciones las asignamos nosotros, no vienen de fábricas como son las direcciones MAC, en las cuales esas direcciones el fabricante las asigna a cada tarjeta. Las direcciones IP nosotros las configuramos en forma lógica, son modificables, ¿ya? Y permiten a que los routers identifiquen redes, permiten a que los routers envíen el tráfico a través de Internet y permiten a que identifiquemos un host dentro de una red WAN. Ese es como el objetivo de las direcciones IP versus las direcciones MAC, que eran más orientadas a trabajar en capa 2 del modelo OSI, eran orientadas a funcionar en los switches y eran también orientadas a que la identificase dentro de redes locales. Bien. Ahora, la IPv4, ¿cierto? Que son las que nos vamos a enfocar en un principio, están expresadas para que nosotros las interpretemos en un formato decimal. Pero para que los computadores, los sistemas operativos y los routers las reconozcan, ellos la identifican en formato binario, el cual se compone de unos y ceros. Entonces tenemos que ver la diferenciación. Para los equipos computacionales, las IP son en binario. Para nosotros, para visualizarla en forma más fácil, están en formato decimal, que son los números del 0 al 255. ¿Ya? Para nosotros las direcciones IP van a ser valores decimales entre el 0 y el 255, pero en cambio, para los sistemas computacionales, router y sistema operativo, van a ser unos o van a ser ceros. Entonces ahí tenemos la diferencia. 1 o 0 o 0 al 255. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar cómo se compone una dirección IP. En la franja que está en amarillo, ¿cierto? Hay una dirección IP que está destacada, en la cual se compone de 4 partes, ¿ya? Cada parte de una dirección IP se llama octeto, ¿ya? Por lo tanto, lo que vemos nosotros son 4 octetos, ¿ya? Un octeto, el primer octeto sería el 192, separado por un punto. El segundo octeto sería 168, separado por un punto.
el tercer octeto sería 10 y el cuarto octeto sería 10. Ahí están los 4 octetos. Bien, ahora, la pregunta es ¿por qué se llaman octetos? ¿Ya? Si yo veo que son grupos de 3 números el 192, 3 números el 168, 2 números el 10 y 2 números el 10. Entonces, los octetos, o se le denomina octeto, porque al identificar este valor decimal en binario, son grupos de 8 bits. ¿Ya? Por eso su equivalente, que está abajo del 192, hay un equivalente que está en binario, que es como el sistema operativo de un router lo reconoce y lo transforma. Eso es lo que vamos a ver hoy día y cómo vamos a aprender a configurarlo. El 168 también está expresado en binario más abajo, el 10 también está expresado en binario y el 10 también está expresado en binario. Si contamos cuántos bits tiene cada grupo, son 8 bits. Por lo tanto, por eso viene el nombre denominado octeto. Eso significa que una dirección IPv4 se compone de 4 octetos y cada octeto tiene 8 bits. Bien, entonces si cada octeto tiene 8 bits, viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? Si nos pueden responder por el chat. Jóvenes, ¿cuántos bits tiene una dirección IP? Ya con eso tenemos la pista, con lo que acabamos de explicar. Un octeto tiene 8 bits. ¿Ya? Y una dirección IP se compone de 4 octetos. Entonces, ¿cuántos bits tiene una dirección IP? Vayan respondiendo por el chat. 32 bits, exactamente. 32 bits. Entonces, para nosotros es un grupo de 4 números, pero para un router son 32 bits que se almacenan. ¿Por qué se almacenan en bits? Primero porque los bits ocupan menos espacio de memoria. ¿Ya? O sea, guardar un número decimal, por ejemplo, si se registrase el 192 dentro del procesador de un router, ocupa una cantidad de espacio muy amplia. Pero en cambio, guardar 8 bits es mucho menor. ¿Ya? Es simplemente por eso. Y los sistemas computacionales, sistemas electrónicos también, trabajan con formato binario. ¿Ya? Las máquinas, ¿cierto? Los computadores trabajan con binario. 32 bits, entonces la extensión máxima de un IPv4. Súper bien. Súper bien. Ahora, para nosotros decimal, para los computadores, binario. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Y esto lo vamos a hacer con una tabla bien fácil, que se va a componer de 8 columnas, como está en este ejemplo acá. 8 columnas, la voy a hacer en Excel para que ustedes la vean y la apliquen después. Esto lo pueden hacer en papel, ¿cierto? Como ustedes quieran. Y nos va a permitir tomar una dirección IP decimal y convertirla a binario, ¿cierto? Hacer la transformación. Si bien existen programas, calculadoras que hacen esta conversión, la idea es que nosotros aprendamos la lógica matemática manualmente, ¿cierto? Entendamos cómo se convierte manualmente para que después ocupemos herramientas que nos faciliten hacer la conversión, ¿ya? La idea es que aprendamos el procedimiento manual y después a la larga se utilizan software, aplicaciones que hacen la conversión automática. Bien, entonces para ello voy a hacer esta misma tabla que está compuesta de 8 columnas, de las cuales está el número 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Si se fijan, esos 8 números decimales son potencia entre sí. Si yo los miro de derecha a izquierda, ¿cierto? Está el número 1 en la primera columna a la derecha, luego viene el doble de 1 que sería 2, el doble de 2 sería 4, el doble de 4, 8, el doble de 8, 16, el doble de 16, 32, el doble de 32, 64 y el doble de 64, 128. ¿Ya? Y si los miro, son 8 columnas, por lo tanto ahí va a caer en cada una de ellas un bit y por lo tanto van a formar un octeto. Bien, entonces con esto, ¿cierto? Con esta tabla la vamos a llevar ahora a... Voy a compartir mi escritorio para hacer un ejercicio bastante sencillo y aprendamos cómo se hace la conversión manualmente, que un router lo hace casi automáticamente, ¿cierto? Es instantáneo, pero este proceso también lo hace. ¿Ya? Este cálculo también lo hace un router, un sistema operativo, y cuando nosotros estamos configurando una tarjeta de red, por ejemplo, estamos poniendo una dirección IPv4 en nuestra tarjeta de red, el sistema operativo también lo hace, lo convierte a binario y lo almacena en binario. Bien, para ello, miren, tomé una planilla de cálculo, la estoy compartiendo, en la cual hice 8 columnas.
¿ya? Y cada columna, ¿cierto? En la parte superior, comenzando por el 1, se va amplificando a una potencia de 2, es decir, se multiplica por sí mismo. Es decir, el 1, el doble de 1 sería 2, el doble de 2 sería 4, el doble de 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Ya? Pudiésemos haber hecho una tabla mucho más grande, con 9 columnas, 10 columnas, pero la vamos a hacer de 8 porque son 8 espacios los que utiliza un octeto. Recuerden eso. Bien, entonces ya teniendo mi tabla, me va a permitir identificar, ¿cierto? Hacer la transformación de una dirección IP. Fíjense lo siguiente. Recuerden que las IP pueden estar en formato binario y nosotros tenemos que transformarla a decimal, o al revés, nosotros la conocemos en formato decimal y la vamos a transformar a binario. Podemos hacer cualquiera de las dos conversiones con esta tablita. Entonces, lo que yo voy a poner, por ejemplo, aquí, al lado, va a ser un octeto. Voy a querer convertir la siguiente dirección IP. Vamos a tener la dirección IP 192.0.10.10. Entonces voy a tener un IPv4, que va a ser la 192.0.10.10. Pero la quiero transformar a binario, ¿cierto? Quiero saber cómo sería en binario esa dirección IP. ¿Ya? Decimal, recuerden, formato decimal, 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 decimal. Entonces, voy a desglosarla, los 4 octetos, el 192, el 0, el 10 y el 10. ¿Para qué? Para ir haciéndolo en la tabla hacia la izquierda. Entonces, lo que yo quiero saber es qué valor será en binario el 192, ¿cierto? Para poder transformarlo. Y lo que hacemos, recuerden que los formatos binarios tienen dos estados, pueden ser unos o ceros. ¿Ya? Para ello, para hacer esta conversión en esta tabla, como estábamos mostrando en la presentación, esto usted lo hace en una hojita de papel, imprime, en una planilla Excel, como quiera, ¿cierto? Ocupe esta tablita de conversión. Y lo que decimos es lo siguiente: ¿con qué números de los que están arriba, si yo los sumo entre ellos, me da el 192? O más fácil, ¿qué números, ¿cierto?, entre ellos da el 192? Entonces, hago lo siguiente. Los números que están en la fila superior, ¿cierto? Si los utilizo para sumar, los voy dejando en 1. ¿Ya? En 1. Y los que no utilizo, los dejo en 0. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo sumo 128, voy a sacar mi calculadora. Fíjense. Si sumo 128 más 64, ¿qué número me dio justo? Me dio el 192. Por lo tanto, necesité, vamos a correr aquí vamos a correr nuestro número hacia abajo. Necesité los dos primeros bits y el resto todo cero para hacer el número 192. Es decir, los números que dejo en 1, si los comparo con su equivalente arriba, y si los sumo, me debería dar este número. Entonces ocupé el 128 más 64. Por lo tanto, ya encontré el primer octeto transformado binario. Ese octeto, ¿cierto? Si lo llevo a la hojita que estamos notando por acá, el bloc de nota, el primer octeto sería 11000000. Ahí están los 8 bits. Esto es igual a 192. Por lo tanto, ya tengo listo ese octeto. El segundo octeto me dice que es un 0. Ahora, el 0 sería equivalente a que todos los 8 bits estuviesen en 0, por lo tanto, ninguno se suma con el número que está arriba. ¿Ya?
Ninguno es equivalente al número de la tabla que está arriba. Por lo tanto, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números ceros. Ahora, pregunta para ustedes por el chat. Siguiendo la misma lógica, ¿con qué números sumados entre sí, de los que están en la primera columna, la voy a marcar ahí en otro color, ¿cierto? Para que la diferenciemos. ¿Con qué números de la primera columna, de la primera fila, perdón, hago el 10 o sumado entre sí me da el 10? Vayan respondiéndome por el chat. ¿Con qué números, ¿cierto? Para encontrar el tercer octeto, de los que están en la primera columna, sumado entre sí hago el 10? ¿Con qué números sumados hago el 10? El 8 y 2, ¿cierto? 8 y 2 hago el 10. Entonces, en mi tabla, como dice Sergio, si 8 y 10 hago el 10, voy a ocupar el 8 y ocupo el 2. Si sumo 8 y 2 me da 10. Y entonces el resto de columnas no ocupo ninguno. Por lo tanto, ese número binario, 10, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Eso es equivalente al 10. Entonces mi tercer octeto, el 10, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y el cuarto octeto es igual, porque también es un 10, por lo tanto la combinación se mantiene. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, esa dirección IP que estábamos viendo nosotros en formato decimal, acá abajo la tenemos también, pero en formato binario. Por lo tanto, la dirección 192.0.10.10 sería en binario 11000000 punto 000000 punto 00001010 punto 00001010. Y aquí también hay 32 bits. Por lo tanto, allí hicimos la conversión. Tomamos una dirección IP en binario, nos demoramos un par de minutos, la convertimos de decimal a binario y así es como un router la interpreta y así la almacenaría. Para nosotros es 192.0.10.10, para el router es la combinación de 32 bits. Ahí están los 4 octetos. Bien, transformemos otra dirección IP. Ahí la vamos a dejar juntas. Vamos a transformar otro ejemplo. Vamos a hacer la dirección IP 64.1.8.254. Fíjense esta dirección IP. 64.1.8.254. Entonces, con la misma lógica, como estamos comentando, van a ir respondiendo por el chat, vamos a encontrar cuál sería su equivalente en IPv4, pero binario. ¿Ya? Tenemos IPv4 decimal y la vamos a dejar en binario. Entonces, lo mismo, ¿con qué números sumados hago el 64 en la tabla? Si me doy cuenta, el 64 me da justo y todos los demás valores en 0. Eso es el 64. Por lo tanto, el número cierto de ese octeto sería el 01000000. Entonces, lo llevo inmediatamente acá. El 64, en su equivalente binario, sería 01000000. Primer octeto. Segundo octeto, el 1. ¿Ya? El 1 en binario, si veo acá con qué número sumado me da 1, es fácil, po. El 1 y el resto serían todos 0. 0,0000001. Eso es igual a 1 en decimal. Entonces, 0,0000001. Tercer octeto, el 8. Nuevamente ocupo mi tabla. El 8, si miro mi tabla,
me da justo, no tengo que sumarlo con ninguno otro. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Eso es igual a 8. El único que ocupé fue ese bit. Los que utilizamos son los valores en 1. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y por último, el 254. ¿Ya? El último octeto, ¿cierto? El 254 es lo mismo que sube 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2. ¿Ya? Eso me da 254. Perdón, ahí es 1. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2. ¿Ya? Si tengo duda, ocupo la calculadora y comparo. Si es así. Entonces, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2. 254. Por lo tanto, ocupé todos los 7 bits menos el último bit. Lo dejé en 0. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí tendría transformada mi dirección IP en formato decimal y luego en formato IPv4. Ahí están los dos formatos explicados. Bien, esta tabla nos permite a nosotros identificar y hacer una conversión. ¿Ven? Vamos a ver los valores en los cuales podríamos convertir. Ahora, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de una dirección IP? ¿Cierto? La más alta y la más baja. ¿Ya? Eso significa que la IPv4, ¿cierto? El valor más alto sería el 255, 255, 255, 255. Eso quiere decir que los 4 octetos estarían compuestos o todos los números en valores 1. ¿Ya? Eso me está indicando que si yo sumo 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 me da 255. Ese es el valor máximo. ¿Ya? Eso quiere decir que una IP, ¿cierto? Esa dirección IP B4 con los valores 255, 255, 255, 255 estaría compuesta de 32 bits en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 4 octetos en 1. Ahí está. En decimal y en binario. Y la IP más baja, el número más bajo de IPv4, ¿cierto? El menor número que podríamos generar sería 0, 0, 0, 0. 4 octetos en 0. IPv4, la más baja, y eso sería que estaría compuesta solamente de números 0. Los octetos solo de 0. El máximo de números sumados me da 255, el mínimo me da 0. ¿Ya? Eso sería equivalente a 8 ceros, 8 ceros, o un total de 32 bits en ceros. Ahí tenemos. Entonces tengo los ejemplos más claros. La IPv4 más alta, la IPv4 más baja y es equivalente a 32 bits. Ahora, voy a poner una IPv4 y ustedes me tienen que decir si está bien o mal esa IP. ¿Esta IPv4 es correcta o incorrecta? La que estoy mostrando en pantalla. ¿Está bien o está mal? Es IPv4. ¿Es válida o no es válida? Vayan respondiendo por el chat. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene malo esa IP? Es IPv4. ¿Está bien o está mal?
Ahí por el chat pueden responder. Un octeto malo, uno solo, ninguno, más de uno. Tiene un octeto malo, dos octetos malos, o todos buenos, todos malos. Tiene dos errores esa dirección IP. De hecho, está mala, ¿cierto? Primero, el segundo octeto está malo porque ningún octeto puede ser mayor a 255, ¿cierto? Entonces, ese octeto mal. Y el tercer octeto también está mal, pues, es 300. No podemos pasarlo de esto. No podemos pasarlo ni del 0 ni del 255. Y ahí hay dos errores. Ese y ese están malos. Por lo malo, un cálculo se hizo mal. Esa IP no existe de partida. ¿Bien? Así que ojo con esos detalles. Si ustedes hacen un cálculo o están asignando un IP y le ponen la 258, la 300 a un octeto es porque algo está malo. ¿Ya? Ahí Sergio respondió exactamente. Tiene dos octetos malos. Esa IP no sirve. ¿Ya? Así que inmediatamente la descarto. Súper bien. Súper bien. Entonces, la conversión, bastante sencilla. ¿Ya? Tomar una tabla de 8 columnas. Cada uno tiene potencias, fíjense. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y luego voy usando lo equivalente. Por ejemplo, si quisiera hacer o quisiera encontrar el octeto, el 200. ¿Con qué números haría el 200 acá? ¿Qué números suman entre sí? Si tomo el primero con el segundo, 128 más 64, tengo 192. Me faltarían 8. Por lo tanto, tomo el 8. Y el octeto 200 sería equivalente a 1100100. Es decir, 128 más 64 me da 192 más 8, 200. Me dio justo. ¿Ven? Así nosotros podemos hacer la conversión. Tengan siempre a mano esta tabla, revísenla después, anótenla. Si bien es cierto, viene en el capítulo, pero ustedes ya para que la aprendan a entender cómo se hace el cálculo o transformación de binario a decimal, o también me sirve para convertir de decimal a binario. ¿Ya? Hay varios métodos para hacer conversión. Este es uno de los más fáciles de entender, más sencillo, y que es fácil recordarlo. Fácil recordarlo. ¿Qué les parece? Preguntas, jóvenes, por el chat para que continuemos. Tenemos claro que la IPv4 son de 32 bits, ¿cierto? Están en grupos de 8 bits, forman un octeto y son 4 partes. Los números máximos son el 255 por cada octeto y el número mínimo de un octeto es un 0. Preguntas, jóvenes. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿No entendieron? ¿Entendieron? ¿Ya? Vayan respondiendo, por favor. Vayan respondiendo por el chat. Cualquier inquietud que tengan. Ah, no, IPv4, o sea, IPv6 otra cosa. Ya, lo vamos a ver después. En IPv6, primero las direcciones son mucho más largas. Si en Sergio me está preguntando si IPv6 es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, en IPv4 el largo es de 32 bits, ¿cierto? En IPv6 son 128 bits de largo, son muy grandes esas direcciones. Segundo, no están en decimal, están en formato hexadecimal, o sea, hay que hacer una tercera conversión. ¿Ya? Aquí nosotros pasamos decimal binario, binario decimal. En IPv6 hay que hacer binario a hexadecimal y hexadecimal a decimal. Hay que hacer una tercera conversión. ¿Ya? Todavía no vamos a tocar IPv6. Vamos a aprender primero IPv4. Se creó IPv6 por varias características. Primero porque la IPv4 ya se agotaron, por lo tanto las combinaciones no son tan grandes como las que se pueden hacer con IPv6. Que eso lo vamos a ver ya la siguiente clase. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la presentación. Luego vamos a nuevamente retomar y explicar lo que son las clases de IP. IPv4. Solamente IPv4 ahora, por hoy día. Solamente IPv4. Eh, preguntas por el chat, vayan haciéndolas. Dudas, inquietudes.
Ahora, con el tiempo, ¿cierto? Uno después ya mira una dirección en decimal y mentalmente la transforma en IPv4. Ya entiendo, este es el número tanto, tiene 8 bits, ¿cierto? Este es el número 128, este es el número 54. La va modificando ya mentalmente. Bien, entonces para continuar, si se fijan, tenemos la representación, como está explicado ahí, la conversión de decimal a binario, la que acabamos de hacer. Siempre se toman 8 bits, 8 columnas, comenzando del 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y vamos haciendo la comparación de los números que son utilizados, se dejan en 1, y los números que no se utilizan para la conversión se dejan en 0. Por ejemplo, ahí se dice que el 128, el 192, perdón, en ese octeto es equivalente al 11000000, ya que los dos primeros números sumados daba el 192. Luego con el 168 lo mismo, y lo que explicamos nosotros un momento atrás, el 10 y el 10, para hacer la conversión. Ya, ahí tenemos nuevamente el ejemplo de la conversión que acabamos de realizar. El 192 es su equivalente binario, basado en la tabla de conversión. El 168, el 10 y el 10. Ahí está el 8 y 2. Uno después mira esto y no necesita la tabla, se recuerda los números de cada columna. Y ahí están los 32 bits convertidos a binario. Ahora, las direcciones IP no están solas, ¿ya? De hecho, cuando hemos configurado, nosotros las direcciones IP le agregamos algo más que se llama la máscara de red o la máscara de subred. La máscara de red es una dirección también de 32 bits, también de 4 octetos, y que acompaña a las direcciones IP. ¿Y cuál es el objetivo de una máscara de subred? Es para indicar a qué red pertenecemos, ¿ya? Es decir, si yo tengo dos direcciones IP y ambas tienen la misma máscara de subred, eso me va a entender que pertenecen a la misma red local, ¿ya? Y entre ellas se van a comunicar esas direcciones. Si dos direcciones tienen distintas máscaras de subred, son diferentes, pertenecen a redes distintas, ¿ya? Esto es como si asociáramos que la máscara de subred sería el apellido y la dirección IP es el nombre, ¿cierto? Si dos personas tienen el mismo apellido, son familiares, ¿ya? Pertenecen a la misma familia. Esa es la lógica de la máscara de subred. De hecho, la hemos configurado muchas veces y no nos queda un poco claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las máscaras de subred, cómo se componen y qué permiten hacer o identificar con respecto a una dirección IP. Así que nuevamente les voy a compartir mi escritorio, mi pantalla, para que vamos a hacer una comparación de las máscaras de subred, que no son una sola, sino que hay varias. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, que por ejemplo, muchas veces hemos configurado un IP, un IPv4, ¿cierto? La IP 192, 168, la 11, ¿ya? Ya sabemos la conversión, la acabamos de hacer hace un minuto atrás. Pero también le agregamos una máscara de red, o máscara de subred, la 255, 255, 550. ¿Pero qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué es la máscara de subred? Este valor que pusimos acá abajo. Este valor me permite identificar que si yo tengo otra dirección IP dentro de mi red local, por ejemplo la 192, 168, la 150, y si esa dirección IP que está asignada a otro equipo tiene una máscara de subred igual, es decir, esta y esta son iguales, eso quiere decir que ambas pertenecen a la misma red. Por lo tanto, ese host con ese host se van a comunicar en algún momento. Su máscara de red es igual. Si, por ejemplo, tuviese esto, ¿ya? Esta es una dirección IP, esta otra dirección también es muy similar, pero la máscara de su red es distinta, se fijaron, son diferentes los octetos, son de redes diferentes. Bien, esa es la lógica. Siempre, para nosotros, la máscara de subred tiene mucha importancia. Primero nos identifica a qué red pertenecemos. Ahora, otro punto, ¿cierto?, que nos permite identificar, gracias a la máscara de subred, son las clases de direcciones IP. Ya, las direcciones IPv4 no son de un solo tipo.
Hay 5 tipos diferentes, o 5 clasificaciones. Están las clase A, las clase B, las clase C. Esas 3 clases son las más utilizadas por nosotros y las que vamos a trabajar más en el curso. Hay 2 clases más, o 2 clasificaciones más, las D y la E, que se llaman de tipo experimentales, que son para uso específico, por eso las voy a separar. Ahora, ¿cómo yo sé cuando una dirección IP es de clase A? ¿Cuándo sé cuando una es de clase B y otras de clase C? Tiene que ver con la máscara de subred. Eso quiere decir que si yo veo una dirección IP y su máscara de subred es esta, 255.0.0.0, estamos hablando de una IP clase A. Si yo veo configurada una dirección IP cuya máscara de subred sea 255.55.00, estamos hablando de una dirección IP clase B. Si veo, ¿cierto?, una dirección IP cuya máscara de subred sea 255.255.55.0, por lo tanto, estamos hablando de una dirección IP clase C. Ahí tenemos las 3 clasificaciones. Y esto nos permite saber qué clases son las direcciones IP. Por lo tanto, esta dirección IP que le estoy compartiendo yo, ¿qué clase será? ¿A, B o C? Esta, que estamos marcados en el bloc de notas. Respóndame por el chat. ¿Qué clase será? ¿A, B o C? Es una clase C, ¿cierto? Esta es una clase C porque su máscara es 255, 255, 550 y cae en esta clasificación. Esta que está acá, ¿qué clase será? La segunda que pusimos, ¿qué clase será? Vendría siendo, ¿cierto?, una clase B, porque su máscara de subred es 255 o 5500. Bien, por eso es importante que hay que fijarse en las máscaras de subred. Yo puedo tener, por ejemplo, el TIPE, la 10.7.8.90, y con eso sé que esta dirección IP es clase A, porque su máscara es esa, es clase A. Ahí tengo una clase A. Les podría haber puesto una dirección, esta dirección, por ejemplo, la 100.0.65.5. Si tiene esa máscara, es de clase B. Una clase B. Y como hicimos el ejemplo hacia arriba, ¿cierto? Teníamos la dirección IP 192.8.70.8. Y si le pongo esta máscara, es de clase C. Entonces ahí tenemos las 3 clases. Ahora, yo no solamente la puedo identificar la máscara recordando los valores, el 255, 255, 5500, 255, 55, 550. Si este valor lo transformase a binario, el primer octeto es un 255. Eso significa que sus 8 bits estarían en valor 1. Eso quiere decir que si esta máscara la transformo a binario, hago la misma lógica que ocupamos un rato atrás. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería así. Si esta lo llevamos a binario, ocupando la tabla, tendríamos la conversión. Entonces la clase A en binario sería la máscara 8 número 1 y 24 número 0. La clase B sería algo similar, pero tendría sus 2 primeros octetos en 1. Por lo tanto sería así. Y sus 2 siguientes octetos, el tercero y cuarto, serían ceros. Entonces me quedaría así. Clase A también tiene 32 bits. Clase B. Y por último, vamos a hacer la clase C, transformada a binario.
sería así. Ahí estarían las tres clases. La D y E no las vamos a ver todavía, ¿cierto? No las vamos a tocar en el curso, sino que nos vamos a enfocar en las clase A, clase B, clase C. Fíjense la tablita. Entonces, las clase A, máscara 255000 en decimal y su equivalente en binario. Clase B, clase C. ¿Ya? Eso significa que también hay 8 bits en 1, 8 bits en unos, si se fijan. Aquí hay 16 bits con valor 1, 16 bits en 1, y en la última hay 24 bits en 1. 8, 16, 24. 8, 16, 24. Los valores en 1 de los octetos. Ahora, también en los ejercicios, cuando los vean, quizás no le van a poner a esta dirección IP con esta máscara. Le van a decir, descubra, así, ¿qué clase de IP es esa? Fíjense cómo lo hice, es lo mismo, pero acotado. Puse la IP 192.168.1.1/24. Ese slash, ¿cierto? El número que viene detrás del slash se llama prefijo. Y el prefijo, si yo lo comparo acá, el 24, ¿a qué equivale? A eso. Por lo tanto, estamos hablando que esta dirección IP 192.168.1.1/24 es lo mismo que decir que es una clase C con máscara 255.55550, porque el 24 equivale a esos 24 bits en 1 y la que es bajo ese rango es la clase C. Aquí hay 8 bits, aquí hay 8 bits y aquí hay 8 bits. Ahí están los 24. Por ejemplo, esto sería un slash 16. ¿Ya? Es una forma resumida de identificar la dirección IP. O acá podríamos poner, por ejemplo, la siguiente, la dirección, la 12.7.65.8/8. Y el 8, el prefijo 8, significa que es de clase A. Si es prefijo 16, es de clase B. Y si es prefijo 24, es de clase C. Ahí tenemos los tres ejemplos. Esto se llama prefijo. O sea, si yo veo eso, interpreto que es eso. Ese es el prefijo. Bien, ahí les voy a copiar, ¿cierto? Nuevamente todo por el chat. Ahora, viene una pregunta o una interrogante que les puede surgir y quiero que también me la hagan ustedes por el chat. Si queremos configurar en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿cuál de las tres clasificaciones de IP deberíamos usar o da lo mismo? ¿Cuál clase de IP? ¿A, B o C? ¿Qué opinan ustedes? ¿Da lo mismo o no da lo mismo usar alguna clase de esta? ¿Cuál ocuparían en su casa? ¿Clases A, B o C? Vayan respondiendo por el chat, dando su opinión. ¿Cuál ocuparían en su hogar? ¿Clase A, B o C? Jóvenes, ¿cuál ocuparían en su casa? ¿A, B o C? ¿O da lo mismo si es una clase A, clase B o clase C? En estricto rigor no da lo mismo, porque cada clasificación, ¿cierto? O cada tipo de dirección IP está hecha para redes de distintos tamaños. ¿Ya? Eso quiere decir que las clase A están hechas para redes grandes. ¿Ya? Las IP clase A están hechas para redes grandes donde hay muchos hosts. Y específicamente, ¿cierto? La cantidad de IP o combinaciones que puede tener una clase A
son 16.777.714 IP. Por tanto, es para redes de este tipo, una red, ¿cierto?, internacional. 16 millones de IP. Entonces, si tengo una red grande, voy a usar un IP de clase A, con máscaras de clase A. Las de clase B, ¿ya?, se utilizan en redes medianas, en las cuales aproximadamente pueden haber 65.534 direcciones IP distintas o combinaciones. Santo Tomás utiliza clase B, IP y redes clase B, máscara clase B, por la cantidad de dispositivos que puede tener. Y la clasificación, ¿cierto?, más pequeña son las redes o direcciones IP clase C, que son estas para redes pequeñas, y esas son las que usamos comúnmente en nuestro hogar. Y esas pueden tener un máximo de 254 IP. Entonces, si nos preguntan cuál es la más adecuada para utilizar en nuestro hogar, vendrían siendo las clase C, ¿ya? Redes pequeñas, clase C; redes medianas, clase B; redes grandes, clase A. Entonces, ahí nosotros tenemos ya clasificaciones de las direcciones IP. Con este ejemplo lo podríamos aplicar. Bien, hemos hecho 3 actividades. Conocimos la IPv4. Las IPv4 se clasifican en 5 tipos. Se usan 3, las A, B o C. Las clase A se consideran redes grandes, clase B para redes medianas, clase C redes pequeñas. Cuando hablamos de redes, para la cantidad de IPs que puede tener cada una de ellas, ¿ya? La máscara de red representa a qué tipo soy, acompaña una dirección IP. Tanto las máscaras de red o subred como las direcciones IP se componen de 32 bits, separados en 4 octetos, cuyos números mínimos es el 0, cuyo número máximo es el 255 en decimal, ¿ya? Y nos permiten a nosotros identificar los equipos dentro de una red si pertenecen a su mismo grupo o misma red, ¿ya? Esas son las importancias. Bien, estamos listos, jóvenes. Si tienen alguna duda más, algún comentario para ir terminando esta parte. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Súper. Importante las clasificaciones, ¿cierto? Y de hecho, si vemos qué es más importante, una IP o la máscara de subred, si comparamos y ponemos en una balanza, al parecer es más importante la máscara de red o máscara de subred porque nos da mucha información. Nos permite saber a qué red pertenecemos, de qué clasificación somos, ¿cierto? Nos permite saber mucha información. ¿Bien? Bien, súper bien. Entonces, revisen su aula virtual. Les voy a compartir 3 guías, 3 laboratorios para desarrollar y que vienen las mismas instrucciones de lo que hicimos hoy día. Aprender a usar una calculadora IP de Windows, aprender a hacer el cálculo binario a decimal para IP con la tabla de 8 columnas y algunos ejercicios de conversión. Practíquenlo, ¿ya? Mañana tenemos que seguir continuando con IPv4, seguir continuando con las clasificaciones y haciendo algunos cálculos más para identificar la IP dentro de la red. Bien, así que revisen, como les digo, aula virtual. El video lo voy a publicar en un rato más, el de la clase, y nos estaríamos viendo ya mañana. Bien, que estén súper bien. Nos vemos mañana. Cuídense. Buenas noches. Cuídense, nos vemos. Chao.